Saludos para toda la audiencia. Vamos a hablar hoy del método fenomenológico hermenéutico en investigación cualitativa. Los autores de esta propuesta somos Gabriel Alfonso Peraza y Mario Llovera Reyes. En primer lugar, vamos a desglosar lo que es la fenomenología y la hermenéutica. Se entiende por fenomenología una corriente filosófica desarrollada por Edmund Husserl a mitad del siglo XX. Surge como un análisis de los fenómenos o la experiencia significativa que se les muestra a la conciencia, denominado fenómenon. Los autores más representativos son Edmund Husserl, Martin Heidegger, Van Kant, Schutz, Spielberg, Georgi, Quicken, Mostakas, Raymond Kurzweil y Martínez Migueles. En la hermenéutica es un término que proviene del verbo griego hermeneion, que quiere decir interpretar. Ese nombre se le atribuye al dios griego Hermes, que era el mensajero entre los dioses. El método hermenéutico es indispensable y prácticamente imprescindible cuando la acción o el comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones. Autores como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, Radnitsky, Kokelman y otros son sus más grandes exponentes. Fuente tomada de Martínez 2004 para Veraiciar 2012. Entre otros de los hallazgos importantes con respecto al énfasis y objetivo que persigue el método fenomenológico o hermenéutico, proviene de una fuente de la fenomenología y la hermenéutica. Pudiéramos decir que la fenomenología no ha de partir de la intuición, si esta intuición se entiende como intuición de objetos, sino del comprender, es decir, ir a las cosas mismas. Por ello, pasa por un proceso de transformación. Pudiéramos definir, según Heidegger, a la fenomenología como lo que se muestra, sacar a la luz, hacer que algo sea visible en sí mismo, poner a la luz, desocultar, por lo cual el propósito de una investigación fenomenológica es el de desvelar o develar. En el caso de la hermenéutica, el sentido metódico de la investigación de la descripción fenomenológica es una interpretación, según los términos de Heidegger en su obra Ser y Tiempo. La fenomenología del Dasein es hermenéutica en la importancia originaria de la palabra, significación en la que designa el quehacer de la interpretación, por lo cual este tipo de investigación busca interpretar. Fuente León 2009. Entre los máximos exponentes del método fenomenológico hermenéutico como propuesta exploratoria y programática fueron Martin Heidegger, cuya denominación es fenomenología hermenéutica o interpretativa, Paul Ricoeur, fenomenología hermenéutica o mundo de la vida e imaginación, y una propuesta más reciente del educador Max van Manen, denominada fenomenología hermenéutica en la experiencia vivida. Estos como referencia al método. En el caso de la metodología fenomenología hermenéutica de Heidegger, podemos mencionar que la fenomenología del Dasein o ser ahí es hermenéutica en la significación primitiva de la palabra, en la que se designa el negocio de la interpretación. Esta interpretación no es tomar el conocimiento a lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Heidegger llama interpretación a un desarrollo ulterior de la comprensión, al que se apropia de lo comprendido haciéndose expreso o explícito, es decir, la explicitación. Si lo tomamos como método, podemos hablar de algunas fases de este, que propone Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo. En el primer caso o primera fase es la fijación o punto de partida del análisis, es mirar en la cotidianidad los hechos, los acontecimientos y la experiencia de vida de las personas. Luego pasa a una segunda fase denominada reducción. Esta reducción, aunque el término proviene de la reducción fenomenológica o reducción eidética de Edmund Husserl, cuyo máximo exponente de la fenomenología, aquí Martin Heidegger se desprende de esa terminología, considerando que la reducción debe ser una interpretación, es decir, hermenéutica. Luego pasa a la fase de construcción, es donde se establece la constitución del ser. En la obra Ser y Tiempo, Heidegger se plantea la pregunta por el ser. En el aspecto de la construcción o tercera fase de construcción, es la constitución del ser
lo que llama a la reflexión en el proceso metódico. Luego viene una cuarta fase denominada destrucción. Allí ocurre el círculo de posibilidades que pertenece intrínsecamente a todo comprender, por lo cual para Martin Heidegger, el propósito que persigue el método fenomenológico hermenéutico es comprender e interpretar. Fuente Rodrigo 2006. Posteriormente, podemos ver la propuesta fenomenológica hermenéutica de Paul Ricoeur. Él considera que la fenomenología es posible, la fenomenología hermenéutica, una vez criticado y rechazado el idealismo husserliano, que es el máximo exponente de la fenomenología trascendental o fenomenología filosófica. Se trata de investigar las vías abiertas a la filosofía por el injerto del problema hermenéutico sobre el método fenomenológico y se habla de una renovación de la fenomenología por la hermenéutica. En este sentido, la fenomenología comienza cuando, no contentos con vivir, interrumpimos la vivencia para significarla. La hermenéutica comienza cuando, no contentos con pertenecer a la tradición transmitida, interrumpimos la relación de pertenencia para significarla. Fuentes Moratala 2001. En Paul Ricoeur y las ciencias humanas podemos detallar unas fases del método fenomenológico hermenéutico, en el cual comienza con la problemática del lenguaje. Ese es su punto de partida del mundo de la vida, a través del lenguaje de la voz de los actores sociales o de los textos escritos, del intérprete, del investigador, del escritor y del lector. Luego pasa a una segunda fase de interpretación, Auslegung, que es interpretado como podemos comprender de nuevo. Luego el análisis del lenguaje, aquí se habla de verdad y método, un término acuñado por Hans-Georg Gadamer en su obra Verdad y Método. Y por último, la imaginación. La imaginación, como fase final del método fenomenológico hermenéutico de Paul Ricoeur, trata de la posibilidad de mantener el mundo de la vida tal cual como una posibilidad. Moratala y Valdés 2000. Otro exponente más reciente es la fenomenología hermenéutica de Max van Manen. En este caso, en su obra Investigación Educativa y Experiencia Vivida, habla de la fenomenología como una ciencia humana y se deslinda como ciencia natural, debido a que el objeto de estudio son las estructuras de significado del mundo vivido y de las experiencias vividas. El valor fundamental de la investigación fenomenológica hermenéutica radica en su capacidad de acceder a la comprensión profunda de la experiencia humana investigada. El investigador fenomenológico hermenéutico está interesado primordialmente por el estudio del significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la importancia que estos tienen. En la propuesta de Max van Manen 2003 y Ayala 2008 podemos considerar la importancia que tiene el método aplicado en la investigación educativa, en la investigación en el área de salud, en la psicología y otras disciplinas. En él podemos describir el método en tres fases. Las dos primeras es la descripción y la interpretación, y la última fase es una descripción-interpretación, es decir, describir y reflexionar sobre la vida y sobre la experiencia vivida. En la primera de descripción se recoge la experiencia vivida directamente a través de anécdotas y entrevistas conversacionales. En la segunda de interpretación es reflexionar acerca de la experiencia vivida, análisis temático y uso de diversos métodos de reducción. Luego confluyen estas dos primeras fases hasta llegar a la elaboración del texto fenomenológico. Podemos decir que en la primera fase es una etapa previa o clarificación de presupuestos, donde se considera la pregunta de lo que se va a investigar. En la segunda fase se recoge la experiencia vivida a través de anécdotas, observación y entrevistas de los actores sociales. En la tercera fase se trata de reflexionar acerca de la experiencia vivida, etapa estructural, es decir, la comprensión de la experiencia, elaborar significado de un mismo hecho y la aproximación holística o sentenciosa o descripción de cada protocolo de los pasos anteriores. La última o cuarta fase es escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida, integración de todas las estructuras particulares.
En ese orden de ideas, algunas de las técnicas para recabar información en el método fenomenológico hermenéutico son, según Mendieta, Ramírez y Fuente 2015, la observación participante, las conversaciones informales y la entrevista en profundidad. En relación a la observación participante, esta permite el reconocimiento y comprensión del fenómeno para el acceso al trabajo de campo de manera general. Las fases para llevar a cabo dicho acceso son la aproximación y la entrada al campo. En lo referente a la aproximación, es un acercamiento al escenario donde se desarrolla el fenómeno de estudio. En dicha fase no se registra ningún evento o si se hace no lleva a una formalidad aparente. En cuanto a la fase de la entrada al campo, permite conocer a través del tiempo cómo se desarrolla la actividad de interés a los participantes y las relaciones en su grupo y con sus pares. La aplicación de esta técnica permite contemplar elementos que dan a reconocer situaciones para el mejor acercamiento, así como aspectos a profundizar en la entrevista. Por su parte, Van Manen, obra citada, establece que es necesario distinguir entre la observación de cerca y la observación participante. La primera pretende aproximarse de la forma más cercana posible al mundo vital de la persona observada, con el fin de llegar a aprender el significado de determinada experiencia vivida por ella. En cambio, en la observación participante, el investigador pretende introducirse y formar parte de la cultura o del contexto al que pertenecen quienes están siendo observados. Otra diferencia fundamental es que la observación de cerca evita cuidadosamente formularse esquemas de pensamiento previos, mientras que la observación participante parte de categorías previas o llega a ellas al final del proceso. Otra de las técnicas para recabar información en este método son las conversaciones informales, pudiendo ser estas individuales o grupales. Esto permite ganar confianza mutua para un mejor desarrollo en las entrevistas en profundidad y conocer en contexto el uso e interpretación del lenguaje. Es importante aplicar esta técnica también con personas que hacen parte del fenómeno a estudiar diferentes a los informantes. Estas personas brindan elementos que amplían el panorama de la situación a investigar. Finalmente, la técnica más utilizada en este método de investigación es la entrevista en profundidad, que debe ser apoyada por una guía temática con preguntas abiertas sobre los aspectos generales en torno al tema a investigar. Su finalidad es conocer la experiencia vivida en sentido fenomenológico, las dimensiones de la vida personal para detectar experiencias significativas, así como su relación con las experiencias en torno al tema de interés, y de este modo poder buscar relaciones entre personas como globalidad y cada experiencia en su particularidad. No se debe entender la entrevista como algo rígido, donde el entrevistador tiene la supremacía y quiere o permite que el entrevistado diga lo que él quiere escuchar. Se debe dar en el marco de una conversación como un proceso cordial de respeto. Luego se transcribe en su totalidad a texto guardando entera fidelidad con el audio. Van Manen, por su parte, dice que se debe distinguir también la entrevista en profundidad y la entrevista conversacional. La primera busca obtener información sobre el objeto de estudio asumiendo que esta información está presente en la biografía de la persona entrevistada. En esta entrevista se recoge la interpretación que la persona tiene acerca de la experiencia. Por el contrario, lo que se refiere a la entrevista conversacional aspira a obtener el significado vivido de determinada experiencia, prescindiendo de las interpretaciones subjetivas acerca de ella. Por otra parte, dentro de lo que se encuentran las técnicas de análisis de información, según Marín, Hernández y Flores 2016, es necesario distinguir 4 fases o 4 técnicas, que son la categorización y codificación, la ordenación y clasificación, conocida también como estructuración, el establecimiento de relaciones y redes causales, conocido como contrastación, los modelos interpretativos, conocidos como teorización. A diferencia de los que son las técnicas de análisis de datos de los enfoques cuantitativos, estos no cuentan con una rigurosidad específica ni cuentan con un orden como tal. Sin embargo, puede resumirse en las técnicas anteriormente mencionadas como líneas generales para una investigación aplicando el método fenomenológico hermenéutico. En cuanto a la categorización y codificación, se puede decir que categorizar consiste en ponerle nombre y definir cada unidad analítica. Dentro de cada categoría se pueden definir subcategorías. La categorización puede realizarse en 2 maneras distintas pero complementarias. Una es la deductiva y la otra inductiva. En la categoría deductiva, las categorías se derivan de los marcos teóricos, mientras que en la inductiva se dice que es así cuando emergen de los datos, con base en los patrones y recurrencias procedentes en ellos.
Una vez definidas las categorías de análisis, se sugiere asignarles códigos que faciliten el manejo de la información. Estos códigos pueden ser numéricos, por letras u otros símbolos. Obteniendo las categorías, se procede a revisar la información y agruparla por categorías, realizando fechas según la fuente de la que se obtiene. En cuanto a lo que se refiere a la ordenación y la clasificación, es decir, la estructuración, para esta técnica se recomienda seguir el proceso de integración de categorías menores en categorías más generales a fin de identificar la categoría central. Es útil la elaboración de gráficos con fechas y tipos de relaciones que permiten integrar las categorías y captarlas en forma simultánea. En relación al establecimiento de relaciones y redes causales, es decir, la contratación, esta técnica consiste en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios que se presentan en el marco teórico referencial, para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. Esto lleva hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de las construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área. Finalmente, como última técnica del análisis de información se encuentran los modelos interpretativos o teorización, las cuales existen tres posibilidades de uso de la teoría. La primera de ellas es la confirmación de teorías existentes. En este caso no se trata del traslado de una teoría a la situación particular, sino de emplear el repertorio conceptual existente en función de las peculiaridades de los datos producidos. Asimismo, se encuentra el desarrollo de las teorías previas, las cuales se pueden hacer desarrollos de tipología o modelos previos al incluir una nueva categoría o concepto o al sugerir otros niveles de relación no previstos por la teoría inicial. Por su parte, la generación de teorías originales implica una construcción conceptual apropiada de los fenómenos específicos que se investigan y se valora la perspectiva de los participantes más que las categorías previas externas. Ello no quiere decir que el análisis de la información sea neutral. En todo momento de una investigación están presentes los conocimientos previos. Ahora bien, se deben tomar en cuenta algunos criterios para un uso adecuado del método. Entre estos se encuentra el propuesto por Baumanen, obra citada, el cual dice que no es un método en el sentido de un conjunto de procedimientos de investigación que se pueden dominar de un modo relativamente rápido. Este criterio es quizá uno de los más importantes por cuanto aún existe un profundo arraigo de los métodos cuantitativos dentro de los procesos de investigación, y que, como se mencionó anteriormente, este método no tiene técnicas rigurosas, sino que se van construyendo en la medida que se evidencian los hallazgos. Allá, la obra citada por su parte dice que el investigador fenomenológico hermenéutico está interesado primordialmente por el estudio del significado esencial de los fenómenos, así como por el sentido y la importancia que estos tienen, y no por plantear una solución mediante una determinada estrategia a un problema dado. También va mucho más allá de la descripción simple propuesta por el método fenomenológico. Esta misma autora dice que no se plantean problemas a resolver, sino interrogantes acerca del significado y sentido de determinada experiencia. Esta misma autora señala que este criterio va relacionado con el anterior, ya que este método no resuelve problemas, por tanto no ve las situaciones objeto de estudio como tal, sino como fenómeno, y cuyo fin es acercarse a su verdadero significado para comprenderlo e interpretarlo. Noreña y otros 2012 dicen que se debe contemplar la confidencialidad de la información, el anonimato y el consentimiento informado. Como en todo proceso de investigación, la confidencialidad es esencial. Sin embargo, en este método lo es más, porque existe un mayor acercamiento hacia los informantes clave, por lo que el investigador debe asegurarse de proteger el anonimato de los mismos, tomando en cuenta los riesgos y consecuencias que puede tener para dicho informante la fuga de la información que suministra. Mendieta, Ramírez y Fuertes, obra citada, dice que los hallazgos deben ser presentados a través de una descripción detallada de la experiencia y de la participación, mediante la escritura narrada en primera persona. Por último, uno de los aspectos trascendentales en este método es la presentación de los hallazgos, los cuales deben reflejar la realidad exacta desde la perspectiva de los informantes clave, sin agregar juicios propios que la contaminen. Finalmente, para concluir, podemos agregar o establecer las siguientes conclusiones. El investigador debe asumir una postura epistemológica. Esto es debido a la gran diversidad de estudiosos y aristas que tiene la escuela fenomenológica hermenéutica, como hemos descrito o como describimos anteriormente.
Asimismo, a través de las diferentes técnicas de recolección de información se permite captar experiencias individuales y el sentido global y común o esencias de una experiencia. Una de las principales características de la técnica de recolección de información es que éstas buscan conocer las experiencias propias de cada individuo más allá de lo que unos números, caso del enfoque cuantitativo, pueden describir, entendiendo al ser humano como un ser social y complejo, cuyas realidades se ven afectadas por diferentes factores no numéricos pero sustanciales. Mediante la técnica de análisis de información se pretende comprender e interpretar en esencia la realidad o evento planteado. En la técnica de análisis de información es donde se disuelve la realidad en partes más pequeñas, llamadas categorías y subcategorías, permitiendo comprenderlas e interpretarlas desde su esencia y no solo de su superficialidad. Finalmente, este método no pretende transformar la realidad. Además, la confidencialidad de la información es esencial dentro de este método. Por último, es importante entender que este método busca comprender e interpretar el porqué de un determinado fenómeno ocurre, pero no busca cambiar esa realidad. Sin embargo, puede servir de base a otras investigaciones con un método diferente, el IAP, por ejemplo, que sí le permite hacer dicha transformación. De allí la importancia de que el investigador tenga claro lo que pretende alcanzar mediante su estudio. Asimismo, la confidencialidad es un factor clave para el éxito de este método, generando confianza en quien aporta la información y así propiciar que ésta sea sincera y sin añadidura de elementos poco fiables que contaminen la investigación. Para cerrar, quisimos culminar con esta frase propuesta por Guattmanen, quien dice que este mundo de la vida es el mundo de los significados que residen en las acciones, situaciones y relaciones que vivimos como educadores. De allí la importancia de este método fenomenológico en toda investigación educativa, ya que esos significados que tanto se buscan dentro de este método se encuentran básicamente cimentados en las acciones, situaciones y relaciones que nosotros como educadores convivimos con nuestros estudiantes y que estos a su vez conviven entre ellos dentro de su realidad. A partir de la comprensión e interpretación de su realidad podemos generar una teoría que pueda explicar el por qué ocurren determinados fenómenos y que hoy día el mundo llama problemas, y que estos a su vez puedan servir de elementos para otros tipos de investigación con diferentes métodos, poder plantear soluciones que vayan acorde con los fenómenos observados y puedan dar respuestas satisfactorias a los mismos. A continuación se presentan las referencias donde se reflejan los autores que sustentan la investigación realizada.